deberíamos dedicar nuestro tiempo a hacer lo que amamos y a seguir nuestro propósito en vez de pagar las cuentas. Eh, pero depende de nosotros, depende de planificar bien este cambio que viene y de verdad, hacerlo bien. Es que no, tú lo dijiste clarísimo, Daniel. Puede ser espectacular, pero tenemos que prepararnos para eso. Creo que tenemos que actualizar la legislación laboral, tenemos que actualizar la legislación sobre impuestos, tenemos que actualizar la legislación sobre contratación de servicios digitales en el extranjero. O sea, ¿cómo generamos los incentivos para que efectivamente esto se masifique, pero se masifique bien? Porque si se masifica mal, no se va a masificar, sino que se va a nichar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emergente con Daniel San Martín. Soy Tomás Sánchez y estamos intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Hola Tomás, bien, un saludo grande a todas las personas que nos escuchan de todo Latinoamérica, personas que están como nosotros, tratando de estar un paso adelante, de ver lo que no muestran los medios, sino que entender las noticias que realmente le están dando forma a nuestro futuro. Y Tomás se ríe a mí porque yo cada capítulo digo que este capítulo es muy interesante, pero efectivamente hoy día tenemos un capítulo especial y un capítulo que yo pensé que no íbamos a hacer en varios años y esto va tan rápido que ya está prácticamente acá. Así que capítulo especial, realmente apasionante. Pero dilo, Daniel. Es que no, es que las palabras es como estas palabras sagradas que uno no se atreve a decirlo, pero hoy día vamos a hablar de inteligencia artificial general, que es esta inteligencia teórica que ya no va a ser buena en un campo particular, sino que va a ser mejor que los seres, igual o mejor que los seres humanos en un vasto rango de actividades cognitivas. Es decir, va a ser mejor que nosotros en todo. Pongamos un poquito de contexto a esta situación y tranquilo a todos nuestros auditores porque vamos a ir explicando paso a paso todos los detalles, las definiciones, los aspectos técnicos que entendemos por una u otra cosa. Pero para ponerle contexto, todo esto comienza porque Elon Musk demandó a OpenAI. Y la demanda es interesante, porque la demanda, por decirlo así, tiene un tema central, pero tiene un argumento subyacente que aborda este tema que Daniel estaba presentando sobre la inteligencia general, o la inteligencia artificial general. ¿Cuál es la demanda de Elon Musk? Elon Musk básicamente está demandando a OpenAI porque le dice, ustedes se apartaron de propósito original que tenía que ver con desarrollar justamente la inteligencia artificial general, pero con un propósito de beneficiar a la humanidad y sin fines de lucro. Entonces, de hecho, si uno lo mira desde un punto estricto, la verdad es que no tiene razón. Muchas veces nos puede caer un poquito mal porque el tipo es muy histriónico y es muy, se arranca con los tarros y de repente tiene un ego que no cabe en ningún lado. Pero la verdad es que él donó plata para una ONG, ¿cierto? Una institución sin fines de lucro en ese minuto, que era OpenAI. Y la verdad es que a medio camino le cambiaron las reglas del juego. De hecho, había una columna de Luigi Singales muy buena que decía, probablemente si no estuviéramos hablando de Elon Musk ni inteligencia artificial, sería un escándalo de que Daniel San Martín le hubiese donado 50 millones de dólares a una institución que prometía hacer educación buena y de calidad para los niños vulnerables y un día hiciese un acuerdo con Harvard o con Microsoft y decidiera que ahora va a hacer educación buena para niños ricos. También, pero va a destinar probablemente toda su atención en hacer educación buena para niños ricos. Por lo tanto, Elon Musk tiene buenas razones para sentirse estafado. Dicho eso, que uno de sus argumentos para terminar de meter el cuchillo ahí en medio de la relación, que dice, no solamente esto, sino que el modelo actual estrella de OpenAI, que es GPT-4, dice que ya alcanza los estándares para ser considerado inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque el acuerdo con Microsoft entre OpenAI dice explícitamente de que su acuerdo de colaboración es previo hasta que se alcance este nivel. Por lo tanto, de alguna manera le aguaría la fiesta a Microsoft. Y por lo tanto, pierde todo el sentido todo. Sí, voy a complementar la explicación de Tomás. OpenAI le ofrece todos los modelos que tiene a Microsoft siempre y cuando no sean considerados inteligencia artificial general. En otras palabras, Microsoft puede usar todos los modelos de OpenAI
siempre y cuando no sea uno de inteligencia artificial general. Y existe creciente evidencia, y hay bastante pistas que están apuntando que este drama, no sé si te acuerdas, Tomás, el año pasado, cuando salió Sam Altman del directorio y después volvió, tuvo que ver con Exacto. esto, con que hay una parte del directorio que está alineado con Microsoft y a ellos les conviene que nunca se declare que un producto es inteligencia artificial general, porque con eso Microsoft puede ocupar el modelo más avanzado de OpenAI. Y por eso que es tan importante esta demanda de Elon Musk, por dos motivos. Primero, porque muestra esto y como dices tú, pone el cuchillo entre OpenAI y Microsoft, pero tiene una implicancia mucho más grande que sería que si los tribunales de California le dan la razón a Elon Musk, declararían que ya hemos conseguido la inteligencia artificial general, y en nuestro interés de este capítulo explicar por qué eso es tan Ya. significativo. Pero vamos un paso antes, Daniel, porque creo que cuando uno habla de inteligencia general, artificial general, uno dice, bueno, ¿y si no qué? ¿Cuál era la otra inteligencia? Y si es que estamos hablando de general y es tan bacán, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Esto es Skynet? ¿Esto significa que es como las películas donde la inteligencia artificial básicamente se conecta a un computador y se pone a tradear acciones y después compra un país? ¿Me explico? Creo que tenemos que explicar eso y déjame a mí comenzar y después tú das los broches finales que lo vayas a hacer mejor. La clásica inteligencia artificial de la que venimos hablando los últimos 50 años es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, narrow en inglés. Suena Y mejor. que esa simplemente sí, suena. De hecho, creo que nuestro primer capítulo partimos así. Parte este nuestro primer capítulo hablando de la inteligencia Bueno, el artificial punto es que estrecha. es estrecha porque tiene un ángulo o un campo de acción muy acotado. Es decir, es muy buena, por decirlo así, calculando un solo número. Entonces, cuando tiene que calcular cuál es la ruta óptima entre dos lugares de la ciudad y tiene que entender cuáles son las miles o millones de alternativas para rutear un auto desde un punto A a un punto B, es extremadamente bueno y hace rato es infinitamente mejor que un humano. Y eso lo hace no solamente Google Maps, sino que lo hace también el piloto automático de un avión comercial, lo hace el algoritmo de Google cuando usted está buscando en la infinidad de Internet cuál es el artículo más apropiado para su búsqueda, o lo hace cuando está detectando células cancerígenas en una biopsia, ¿cierto? Pero esos son todos algoritmos diferentes que están especializados en una sola tarea. Lo que no es capaz de hacer normalmente la inteligencia artificial, y por lo tanto, como decía Daniel al principio del capítulo, era un constructo teórico, era un concepto que algún día se podía llegar a lograr, era esto de que fuera como un humano, en el sentido de que uno no se da cuenta, pero un humano es capaz de patear una pelota, es capaz de ser amable con una persona, es capaz de pagar un par de facturas y es capaz de escribir un ensayo. Y son cuatro habilidades completamente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra y un humano, sin ser entrenado, es relativamente capaz o competente en todas ellas. Y tratando de bajarlo a una, por decirlo así, definición un poquito más comercial, de hecho, mismo OpenAI habla de la inteligencia artificial general como un abanico de competencias que son económicamente valorables, bien, pero amplio. Y eso es justamente lo que está hoy día en discusión. ¿Hemos llegado a ese punto o no? Sí, esta discusión es interesante porque hasta hace no muchos años se hizo una encuesta, de hecho, el año 2016, y la media creo que era el 2090. O sea, de grandes expertos del mundo, ¿cuándo íbamos a llegar a la inteligencia artificial general? Estábamos a 50 años, estábamos a varias décadas. Y en los últimos años, 3, 4, sobre todo el último año, esa media de cuándo íbamos a llegar a una inteligencia que fuera capaz de aprender cualquier tipo de tarea, sistemas generales, se ha ido reduciendo, 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 y ahora estamos en un momento que yo jamás pensé que iba a llegar tan rápido, que hay un tribunal de California determinando si ya se logró o no se logró. Y efectivamente, cuando uno ve los grandes modelos de lenguaje y vemos la velocidad a la que avanzan, estamos ya en un momento de que se empieza a hablar de esto, y va a haber una discusión de si se logró o no se logró, tal vez los próximos meses o años, pero es algo que efectivamente está frente a nosotros y que lo va a cambiar todo, y vamos a explicar por qué lo va a cambiar todo. Bueno, y para meterle un poquito más de pelo a la sopa, lo interesante también es que hace unos días el modelo Claude 3 de Anthropic justamente superó la barrera de los 100 puntos en
el test de inteligencia, de coeficiente intelectual, ¿cierto? Se pasa de nuevo, es decir, ya teníamos todos estos modelos de que estaban superando las pruebas para ser abogado, las pruebas para salir de un MBA, es decir, pruebas que de una u otra manera eran amplias, pero seguían en ciertos rangos acotados, pero ahora tenemos un test de inteligencia, que es justamente lo contrario, completamente amplio, y estas máquinas son capaces de superarlo, entendiendo, para el contexto, normalmente los humanos, el 60, casi 70% de la población, cae en un rango de coeficiente intelectual entre 85 y 115. Por lo tanto, cuando decimos que ya pasó la media de 100 puntos, es porque efectivamente cuando ponemos un algoritmo frente a esto, solveían. Sí. No, no, Es no, eso decir, que como que efectivamente es súper es eso. significativo porque podemos discutir largamente qué es inteligencia. Y hay una discusión filosófica profunda que si entráramos acá, la verdad que no terminaríamos nunca este capítulo, pero es muy significativo que una de las baterías, de los test que más se utiliza para medir inteligencia humana, ya sea lo que sea que signifique, es el coeficiente intelectual. Sí, Eh, porque em, creo que vale la pena hacer una precisión que la hemos hecho otras veces en otros capítulos, pero para quienes nos escuchan por primera vez, y es que todos estos modelos de lenguaje natural, ¿cierto? O grandes modelos de lenguaje, no es que razonen, ¿cierto? Sino que nos dan una especie como de apariencia de inteligencia. Es decir, nos dan respuestas correctas, nos dan respuestas que condicen con las instrucciones que les dimos. No es que hagan un razonamiento. De hecho, lo mismo que hemos hablado, cuando uno le dice cuenta cuántas peras hay, no son tan buenos para contar porque no tienen un razonamiento lógico como modelos, comillas, más tradicionales de machine learning que sí están entrenados para contar. O sea, es que, bueno, hay una discusión profunda de qué es razonar y lo que se ha ido demostrando, de hecho, en los últimos meses, es que sí construyen un modelo del mundo interiormente, o sea, para poder predecir la próxima palabra, hay un Ujú. cierto entendimiento de reglas generales que tienen que construir interiormente y hacer representaciones por dentro del sistema. Entonces, de nuevo, cuando uno habla razonar, hay una discusión filosófica muy profunda que es hablar con uno mismo y encontrar razones causales lógicas desde una causa a un efecto. Lo que sí es cierto, de lo que sí es cierto definitivamente, es que lo único que podemos ver de estos modelos es el resultado. Exacto. Realmente es difícil discutir qué es lo que está ocurriendo por dentro. Es muy claro el consenso que no hay un proceso consciente, no hay una agencia, el sistema no está buscando nada, sino que simplemente un sistema lo Bueno, suficientemente creo complejo que para responder lo que se le dijiste dos pregunta. palabras que también es clave a la hora de entender esta definición de inteligencia artificial general. Y es que esto significa que un algoritmo es tan capaz como un humano para hacer una gran variedad de tareas. Lo que no significa es que el algoritmo sea consciente, es decir, que se dé No. cuenta que él mismo se está dando cuenta y que se reconoce como un ente diferente al mandante. El algoritmo no tiene agencia, es decir, no es capaz de tomar decisiones por sí mismo diferente al mandato que recibe. No se desalinea, es decir, no es un algoritmo que de alguna manera no está alineado con las mismas voluntades de la persona que lo está mandatando, Por ahora. que ahí Porque es hay donde las cosas discusión se de que ponen si, más feas. si los modelos siguen escalando, podrían aparecer propiedades emergentes para las cuales no están pero hasta ahora no. Exacto. Eh, sí. Pero dejémoslo hasta acá. Creo que de alguna manera dejamos claro el minuto en el que estamos. Es decir, estábamos acostumbrados a las últimas décadas de que estábamos hablando todo el tiempo de inteligencia estrecha. Habíamos construido una serie de máquinas y algoritmos que eran excelentes en hacer una sola cosa. Y como bien decía Daniel, en los últimos 5 años y especialmente en los últimos 12, 18 meses, esto avanzó de manera exponencial y algo que pensábamos que iba a pasar en varias décadas más adelante, hoy día están todos apostando que esto va a pasar en una década o menos. Sí, es que yo quiero hacer una aclaración, perdón por darme vuelta en del test del IQ, que es muy impresionante porque este es un test que está construido para seres humanos. Entonces, no es que se le pasen los datos a la máquina, se le muestra literalmente una imagen donde están estos tests, lo que se puede hacer en las matrices de Raven, que son básicamente como unas pruebas lógicas. La máquina primero tiene que ver, primero tiene que tener reconocimiento de imágenes y luego interpreta las imágenes, introduce eso a su sistema lógico y da la respuesta. Pero son test diseñados para seres humanos, no específicamente para máquinas. Y eso es lo impresionante, que por primera vez una máquina logra ser más Claude 3 que el último modelo Anthropic, el tercer gran jugador en el mundo de la inteligencia artificial, y logra superar por primera vez el promedio de inteligencia humano en pruebas hechas para seres humanos. No, de hecho yo leí que cuando le ponían la opción de simular como que era una persona ciega y por lo tanto tenía que tener otro tipo de acceso,
performea mejor. Sí, sí, o sea, no, Es, eso, de hecho, GPT-4, bajo algunas maneras de considerarlo disabled, ya había superado los 100 puntos, pero tenías que ponerle muchas como ayudas mucho a arreglo. facilitar el sistema. Acá es una prueba cruda. Se le entrega al sistema y se le entrega literalmente el mismo cuadernito que se le entregaría a una persona. Vamos a la segunda parte del capítulo, porque creo que en esta primera parte como que dejamos claro qué es lo que pasó, es decir, cuál es la noticia, cuál es el hito, que a todo esto, como bien diría normalmente Daniel, deberíamos estar todos emocionados. Esto debería aparecer en la primera página de los diarios, porque, O sea, esto debería ser, si uno midiera en la importancia de las noticias, esto debería ser la primera plana de todos los diarios del mundo hoy día. claro, esto es más que la invención del Internet o la invención de la imprenta o la invención de escritura. Es decir, probablemente es como un evento que está pasando colado, que está tapado bajo la contingencia, pero que probablemente en 5 años más digamos, uff, esto pasó en la mitad del 2024 y ni lo tomamos en cuenta, porque también, y esta es parte de la discusión que queríamos tener ahora, ¿cuáles van a ser las implicancias? ¿Cuán rápido van a ser las implicancias? Es decir, eh, pongámonos en el caso de que en 6 meses más realmente nos damos cuenta que 4 o que GPT-5 alcanzan esto, son infinitamente más inteligentes que Daniel o que yo a la hora de hacer una serie de tareas completamente variadas. Y la pregunta es, bueno, ¿automáticamente las empresas van a poder reemplazar a muchas personas por esto? ¿O la verdad es que todavía van a haber costos de transacción? ¿No van a ser capaces de efectivamente interactuar también con los sistemas, con las interacciones? ¿Van a haber barreras físicas que no van a ser capaces de sortear de manera tan simple? Y por lo tanto, por mucho de que el punto de inflexión en términos de la creación de la tecnología sea este año, los impactos los vamos a ver en 5 años más o en 10. Sí, es una discusión que efectivamente se tiene en la comunidad que estudia el tema del impacto económico y social de la inteligencia artificial. Se habla del slow takeoff o el fast takeoff. Es decir, una vez que se llegue a este punto en que una máquina sea consistentemente igual o mejor que un ser humano para aprender una amplia variedad de tareas, si es que los efectos van a ser inmediatos. Hay una escuela de pensamiento que dice que si hay un grupo de poder que controla nuestros dispositivos, los cambios en el mundo van a ser rapidísimos. ¿Va? Por ejemplo, uno de los canales por los cuales se podría producir la influencia es a través del dominio completo y absoluto del sistema financiero. Si hay una superinteligencia que es capaz de entender y predecir lo que van a hacer los otros players, cómo los otros players van a leer la información financiera, etcétera, etcétera, y está a un nivel cognitivo cualitativamente superior, debería ser capaz de empezar a concentrar riqueza a una velocidad abismante. Ahora, también podemos proponer el escenario donde esto es como cuando Inglaterra craqueó el código Enigma, que no lo quisieron utilizar rápidamente para no ser descubiertos. Por favor, expliquemos que Enigma era la máquina con el que los nazis codificaban todas sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Y como bien dice Daniel, cuando fueron capaces de descifrar este código, que el gran artífice fue Alan Turing, el creador, el padre de la computación moderna, em, no lo utilizaron de manera obvia. Es decir, dejaban que los nazis aún así hundieran un par de barcos para que ellos no supieran de que ya eran capaces de detectar su movimiento. Exactamente, muy buena explicación y muy buena intervención. Entonces ahora, tal vez un laboratorio que logre esto van a querer utilizarlo para ganar un poquito más que el mercado, para aparecer como cierto laboratorio que use estos ciertos fondos de inversión, particularmente bueno en estos años, pero no romper el mercado, o tiene una estrategia que son tan inteligentes que no importa que los descubra. Entonces, obviamente son análisis complicados. Y a nivel social, lo mismo. ¿Cuán rápido va a ser la implementación de estos sistemas? ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Uno va a ser capaz de empezar a efectivamente hacer cambios de los sistemas productivos de la empresa? Hay un tema digamos, de que hay que cambiar a la gente, no se pueden cortar los contratos inmediatamente, temas de imagen, de reputación. La verdad que se viene una vorágine pronto y es muy difícil predecir A ver, lo que va a antes de ocurrir. ir a ese segundo tema que planteé, Daniel, creo que es interesante lo primero, es decir, ¿qué va a pasar si es que efectivamente esto se le va a contar al mundo o no? Y acá creo que se combinan un par de sutilezas. Primero, tú hablaste de superinteligencia, que también fue puesto, es decir, una cosa es superar a lo humano y otra cosa es escaparse. Una cosa es eh, tener un coeficiente intelectual de 120 y por lo tanto ser muy inteligente.
Otra cosa es que estas máquinas sean literalmente unos genios y que por lo tanto sean como Einstein y podríamos empezar a ver disrupciones científicas cada mes, porque la verdad es que pasamos problemas que nadie era capaz de resolver en los últimos años y ahora la genialidad de estos algoritmos es capaz de resolverla. Y otra cosa es que sea una superinteligencia, que sea varias veces o varias órdenes de magnitud por sobre la humanidad y como tú decías, fuera capaz de arbitrar el sistema financiero completo. Ojo, digo solamente como para diferenciar inteligencia artificial general de una superinteligencia. Em, Pero después, esto me recuerda a mis clases de finanzas hace 15, 20 años atrás, donde se hablaba de la teoría de justamente la predicción de mercado financiero y una de las teorías era quien descubra realmente cómo se puede modelar bien el mercado financiero, no se lo va a contar a nadie, no lo va a publicar en un paper. El tipo no le va a interesar ganarse el Nobel de Economía, el tipo lo que va a querer realmente es hacerse millonario. Em, y por lo tanto, como bien dices tú, Daniel, esto podría quedarse para callado. Lo que yo creo difícil es que eso pase, porque efectivamente en un mundo hoy día con tanta información, los whistleblowers, es decir, el empleado que no está muy feliz, que se enojó con el jefe, va a salir a contarlo, va a contar las trampas, va a renunciar y va a poner una startup al medio, lo va a contratar el tipo al frente. Acá también pasa esto de, de como la psicología del ser humano, es decir, apareció ChatGPT y en teoría no tenía competidores y a los 6 meses aparecieron dos competidores enormes como fue Google y Anthropic, que venían apurándolo desde antes, que ya tenían la tecnología lista, pero ahí están y hoy día aparecieron mucho más seguidores y hay un top 10 hoy día, es decir, como que se creó una industria de la nada. Es decir, esto es como cuando se rompen las marcas en el atletismo. Alguien baja las 2 horas en las maratones y el día que eso pase, van a aparecer muchos más. ¿Bien? Y van a seguir apareciendo. De hecho, son parte de la misma comunidad. OpenAI son científicos descolgados de DeepMind, que es el laboratorio de Google. Claro, Y Anthropic es un grupo de resistencia interno dentro de OpenAI que estaban en desacuerdo con cómo se hacían las cosas y se salieron. Y eso va a seguir pasando. Va a seguir saliendo gente que es criada, formada en DeepMind, OpenAI y ahora Anthropic. Y, bueno, y re- pero lo segundo que yo sí. encuentro interesante, Daniel, es, dejando por claro esa primera parte, o esa especulación, es, bueno, ¿qué viene ahora? Porque había una parte que tiene que ver con cómo esto se adapta a las empresas, pero a mí lo que me complica más es cómo la sociedad. Es decir, hemos conversado cómo Europa está siendo el pionero en términos de regulación, pero está regulando simplemente los casos de uso, dónde se puede utilizar y dónde no. Y la verdad es que me tinca que eso va a terminar siendo medio irrelevante. Porque si alguien no lo quiere usar en un caso de uso que es muy atractivo, que genera mucho valor y que la Unión Europea no lo permite, bueno, lo va a hacer en Estados Unidos. Y si Estados Unidos no lo permite, lo va a hacer en África. Y si no lo hace en África, lo hará en la India. Y así entonces da lo mismo. Problemas tienen que ver con las otras consecuencias económicas. Es decir, bueno, ¿cómo cambia el mercado laboral? ¿Cómo debiese cambiar las estructuras tributarias de los países? ¿Cómo deberíamos poner los incentivos para que la inteligencia artificial se use en ciertos temas y no en otros? Es decir, creo que la discusión está completamente fuera de la liga. Sí, acá se me vienen tantas ideas y comentarios a la cabeza que me cuesta estructurarlos. Eh, pero el primero, y recogiendo lo que tú dices, hoy día hay una regulación que está pensada para inteligencias artificiales que son herramientas, que es estrecha. Esto está yendo a una velocidad lo que nosotros, y acá quiero volver y no soy capaz de enfatizar esto de manera suficiente en este podcast, cuando va a llegar un punto que hay un cambio cualitativo. Estos sistemas no son solo un poco más inteligentes. Al cruzar la barrera del intelecto humano o al acercarse, son realmente transformativas a cómo nos organizamos como seres humanos. De hecho, es más, hay un autor que se llama Harold Karnofsky, que él argumentaba que ni siquiera necesitábamos llegar a inteligencia artificial general, en el sentido que lo hemos explicado, para que se transforme la sociedad. Él decía que bastaba que se cumpliera cualquiera de las siguientes tres condiciones para que cambiara por completo la manera en que la sociedad humana funciona. Uno, que fuera capaz de reemplazar a los científicos y por lo tanto la tasa de mejora tecnológica y científica Ujú. cambiara. Segundo, que tomara al menos el 50% de los empleos del mundo, que muchos de los empleos no necesitas una superinteligencia, necesitas simplemente la capacidad de aprender tareas en un contexto humano. O tres, que hubiera un sistema que fuera capaz de verdad de crear armas autónomas. Entonces, Karnofsky decía, mira, esto es la transformative AI, no necesita ser general,
va a haber una AI que va a transformar la sociedad humana de manera profunda y va a ser antes, él decía, que la general. Y ahora lo que estamos viendo es que efectivamente, y esto es una propuesta que él hizo en el 2016, cuando pensábamos que estábamos a muchas décadas de la general, y por lo tanto él decía, mira, antes de llegar a ese punto, en 2, 3 décadas, va a haber una transformación. Y ahora estando en el 2024, solo 8 años, estamos viendo que efectivamente podemos desarrollar una tecnología que va a ser capaz de igualar a la capacidad cognitiva general humana, y los cambios van a ser extraordinarios. Y hago un llamado a la gente que nos está escuchando a que nos ayuden a entregar porque es como que viniera un vendaval, una tormenta, Mm, y los gobiernos no lo quieren ver. Este es realmente sí, el elefante en entiendo. la pared, y se habla de ahí está tal guerra, tal dificultad, tal problema de impuestos que nos va a afectar un año más, pero la verdad que el verdadero elefante en la habitación es la llegada de la inteligencia artificial general, que va a generar cambios que son indescriptibles y que no tienen nada que ver con los cambios, esto es importante aclararlo, no tienen mucho que ver con los cambios que ha tenido la inteligencia artificial hasta ahora. Son dos monstruos distintos, son dos bestias distintas. La inteligencia artificial general es una bestia completamente distinta a estos cachorros que son la inteligencia estrecha o lo que hemos visto hasta ahora. No sé, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Siendo un optimista me preocupa porque yo creo que lo que va a terminar pasando es que no vamos a hacer nada, es decir, las sociedades no se van a preocupar, políticos, los empresarios, quienes sean, no van a hacer nada al respecto. Y esto va a ser absolutamente top-down. Esto va a comenzar justamente por Anthropic, por Facebook, por Google, y ellos van a ser los que efectivamente el primer día van a implementar estos modelos en una serie de soluciones, en una serie de servicios. Ellos van a empezar a cobrar licencias donde les va a ir muy bien y vamos a ver cómo no solamente las 5 empresas más grandes del mundo son tecnológicas, sino que van a terminar siendo las 15 y van a terminar siendo las 50. Pero ellos van a ser capaces de capturar la renta y el valor de esta tecnología. Y lo que va a terminar pasando es que un montón de personas que hoy día, por decirlo así, no van a tener la oportunidad de tener un mejor trabajo em, porque va a haber menos trabajo disponible. Yo no creo que esta va a ser una tecnología que de la noche a la mañana va a reemplazar un montón de trabajo, pero lo que va a sí lo va a reemplazar tácitamente. Es decir, la persona que ya está hoy día contratada, le van a decir, miren, antes usted me estaba pidiendo que le contratara un ayudante, acá tiene su ayudante, una licencia de GPT-8. ¿Me explico? Oiga, usted estaba pensando en que necesitaba más personas de atención al cliente, no se preocupe. Ahora usted tiene una licencia de Cloud 5 que lo va a ayudar con esto. Oiga, ¿usted piensa que necesita más meseros para atender su restaurante? No, los mismos meseros, pero la verdad es que la interfaz entre la cocina y quien atiende va a ser un asistente virtual para todos los camareros. Entonces lo que va a hacer es que se va a prevenir la creación de más trabajo. Y ahí es donde se viene un tremendo desafío para la humanidad, porque en el fondo todas esas otras personas que en teoría iban a ser contratadas, bueno, ¿quién las contrata? O generamos una tremenda tendencia de nuevo emprendimiento, de nuevas empresas, que eso sería el ideal, pero no creo que eso pase. Lo que va a pasar es que las empresas que tienen cierto poder en el mercado van a ser capaces de incorporar esto en sus cadenas productivas y sus cadenas de producción de valor, y de nuevo va a presionar cierto salario a la baja, y creo que tenemos un desafío importante por delante. Yo discrepo respetuosamente. Yo creo que el cambio es tan grande que muchos de los constructos conceptuales que usamos para entender la sociedad van a dejar de existir. Conceptos de dinero y escasez, como lo entendemos, no va a tener sentido. El concepto de contratar a alguien para que haga un trabajo asalariado va a ser algo del pasado. Si efectivamente no pasa nada demasiado raro, los niveles de productividad van a ser tan grandes que Ahí no hay la problema. lógica de mirar atrás y decir, yo tenía que trabajar para poder pagar mis cuentas y pagar comida va a ser visto algo del pasado. Pero Van eso a haber tiene, elites, van a haber gente que lo pasa mejor que otra, pero de verdad lo que de no mediar una guerra o que efectivamente alguno de estos sistemas escape y produzca una guerra mundial, pero los niveles de productividad deberían ser extraordinarios y por lo tanto, pero la transición a ese mundo que tú te estás imaginando es muy, muy, muy costosa. Y no solamente muy costosa, creo que es improbable. Porque decir, esos niveles de productividad no los va a alcanzar la salmonera que está en Puerto Montt. Y si los alcanza, los va a alcanzar solamente vía una licencia que va a tener todo el poder de mercado de cobrar la otra persona.
y si es que esa salmonera es capaz de integrar esa tecnología. Lo que probablemente va a pasar es que quienes sean capaces de integrar la tecnología van a ser capaces de capturar mucho más valor y de alguna manera se te va a dividir la economía en dos. Se te va a dividir entre la economía antigua y van a haber un montón de empresas y empleados que van a seguir funcionando en la economía antigua, que es, como dices tú, es infinitamente menos productiva, versus la economía nueva. Y la economía nueva, de nuevo, va a tener poder de mercado, va a ser más capaz, va a ser más productiva, va a ser capaz de doblegar a los otros. Y de una otra manera, nadie te dice de que esta promesa de que, oiga, ahora no va a haber que trabajar tanto porque todos tenemos un chat GPT a la mano que trabaja por nosotros, no necesariamente la persona lo van a tener. a- Sí, en realidad lo que estoy pensando ahora es que es muy difícil, ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a ocurrir. Los cambios son tan profundos que creo que el arsenal intelectual en este caso es más bien un análisis en escenarios, no es como seguir las Absolutamente. tendencias. O sea, y de hecho, esto me hace pensar, hoy día las empresas deberían de estar dedicando recursos, los gobiernos recursos, a hacer un escenario planning post-AGI, que era algo que si yo lo Absolutamente. hubiera hecho hace 5 años, me hubieran dicho este profeta que se cree, pero hoy día una empresa que no esté Lo siento un dedicando poco así en este podcast. gente cabeza a pensar de nuevo, no es posible saber lo que va a pasar porque son sistemas complejos, van a haber no linealidad, que van a ver transformaciones que son imposibles de predecir. Pero si, de nuevo, gobiernos, organizaciones, empresas, al menos dibujan los escenarios posibles, van a estar mucho mejor preparados a cuando esto ocurra. Incluso, aunque sea algo gradual, va a ser tanto el vendaval de cambios que ya alguien que tenga dibujado los posibles outcomes, los posibles escenarios, va a tener una tremenda, tremenda ventaja para navegar El otro de nuevo, día, esta tormenta maravillosa, a mi juicio, que se nos viene. el otro día en el avión estaba leyendo un paper que me pareció bien interesante en cómo lo planteaba. Este tipo hacía un análisis justamente de las principales oleadas tecnológicas, un tipo de hecho de apellido autor. Em, Y no es y doctorado, el doctor. cuando lo leí al principio dije, esto es como broma, pero no. Déjame buscarlo y te lo digo por acá. Pero bueno, el tema es que el tipo describía la revolución industrial del 1800, después era el principio del 900, explicaba cómo al principio era la automatización, eran las mismas tareas pero repetidas muchas veces, y justamente hablaba como la expertise hoy día tiene un poco que ver con esto de que tú sabes mucho de un tema, pero al final del día tiene que ver con tu maleabilidad de lidiar con los clientes, con los proveedores, con esto, con lo otro, en torno a un tema, ¿cierto? Y el tipo comparaba la inteligencia artificial general como este asistente, como un copiloto, que de alguna manera se transformaba en YouTube. Y decía, fíjate lo que YouTube ha hecho con la sociedad, que tú y yo, que tal vez antes no sabíamos resolver un tema que tendríamos que haber llamado al gaffiter, vemos algo en YouTube y después de 5 minutos, no quiero decir que somos expertos en fontanería, pero somos capaces de resolver el par de problemas que teníamos por delante, ¿cierto? Y probablemente lo mismo cuando tenemos que arreglar el computador. No sabemos cómo resolver un problema que tenemos con un software, con alguna instalación, con lo que fuese. Tenemos que llamar más al técnico en computación porque la verdad es que YouTube nos resuelve una buena parte del problema. Y por lo tanto, el día de mañana, tú podrías tener, no sé, por ejemplo, enfermeras que resolvieran un montón de problemas más de los que resuelven hoy día porque simplemente tienen un copiloto en base a inteligencia general artificial. Y ese copiloto es alguien que sabe mucho más de diagnósticos, que sabe interpretar un montón de otras señales, que tiene en su base de datos infinito de estudios y estadísticas sobre proyecciones médicas y eso es lo interesante, como ese escenario. La pregunta, insisto, es que si la transición a ese escenario va a ser de unos solos pocos o no. O si realmente va a ser expandida en toda la economía y de alguna manera todas las personas van a ser capaces de migrar. O sea, hablando de este mismo caso de analogía con YouTube, era el otro día, el CEO de Nvidia decía, el coding está muerto. A usted no se le ocurre estudiar desarrollo de software, porque hoy día usted le puede decir a ChatGPT 4, escríbeme las 1000 líneas de códigos que necesito para poder generar este software. Cambios Eh, enormes se vienen. No tengo nada más que agregar. Oye, déjame ver que está buscando. El gallo se llama David Autor, de National David. Bureau of Economic Research.
publicado el año pasado. Vamos a tratar de ponerlo en los links oye, generemos comentarios. Queremos escuchar a las auditoras y auditores. ¿Qué opinan? Si entramos en estado de locura temporal. Efectivamente están con nosotros de que necesitamos más mentes pensando cómo aprovechar esto. De nuevo, podemos entrar a un mundo donde trabajar en cosas que no nos gustaban haya sido algo del pasado. Podemos estar entrando en una etapa donde los seres humanos Exacto. podemos dedicar nuestro tiempo a hacer lo que amamos y a seguir nuestro propósito en vez de pagar las cuentas. Pero depende de nosotros, depende de planificar bien este cambio que viene y de verdad, hacerlo bien. Es que no, tú lo dijiste clarísimo, Daniel. Puede ser espectacular, pero tenemos que prepararnos para eso. Creo que tenemos que actualizar la legislación laboral, tenemos que actualizar la legislación sobre impuestos, tenemos que actualizar la legislación sobre contratación de servicios digitales en el extranjero. O sea, ¿cómo generamos los incentivos para que efectivamente esto se masifique, pero se masifique bien? Porque si se masifica mal, no se va a masificar, sino que se va a nichar. Y ahí vamos a tener un Sí. problema. O sea, uno debería tener casi que una constitución y todo un sistema político if, o sea, si es que se genera, esto es lo que vale. Todo ya preparado, todas las leyes preparadas, todos los sistemas preparados, cosa que cuando lleguemos ya esté todo escrito y el lugar para realmente sacar los frutos de este cambio titánico. Exacto. Bueno, queridos, nos alargamos. Siempre con Daniel decimos que vamos a hacer el podcast de media hora y siempre lo terminamos haciendo de 35 minutos. Pero como dice bien Daniel, los queremos escuchar a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Estamos pensando demasiada locura? ¿Hace sentido las cosas que estamos diciendo? O la verdad es que, no sé, creo que hay muchas alternativas. Creo que esto merece, como decía Daniel, ser conversado. Debería ser parte de la conversación que estamos teniendo en la mesa, en los bares, en todos lados. Sí, ayúdennos a eso, o recomendándonos que obviamente nos sirve, pero también ayúdennos transmitiendo el mensaje, transmitiendo esto que para nosotros es obvio de que es tan importante, pero que de verdad en la prensa, en la conversación pública, como dice, en los bares, uno habla de inteligencia artificial general y te dicen qué es, y uno sale del bar diciendo, ¿cómo no todo el mundo ve esto venir y ve la importancia Igual, del Daniel, tema? cuando tú decís ayúdenos a difundir este mensaje, me siento como profeta de secta. Como Entonces, profeta, exacto. Sí, no, sí. no, Yo también me autoescucho, de hecho he pensado empezar a venir con túnica. Es decir, ya no, viene dejémoslo hasta acá. Queridos, un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana. un gran abrazo y muchas gracias.